Aquí, Bogotá, la bella capital de la Colombia humana. Desde un improvisado estudio en la localidad de Santa Fe, epicentro de rocolas y extranjeros en chanclas, esto es La Central. Decía que el doctor Crápula es el ejemplo perfecto de que ni la constancia, ni el contar con recursos económicos, ni el ser muy persistentes en el tiempo son recursos suficientes para ser bueno en algo. O sea que no podemos esperar nada de nosotros. Yo creo que deberíamos mirarnos mucho en doctor Crápula. Nosotros viendo otros referentes por allá, no hay que mirar doctor Crápula para no hacer el ridículo. Sí. No, yo me acuerdo a lo bien que esos manes llevan mucho tiempo haciendo música. Ajá. O sea, cuando yo estaba en bachillerato, Sí, no, claro, o sea, esa gente era como la banda. o sea, Mario es como de su edad. Yo creo que debe tener un par de años más. Mario debe estar cerca de los 40. Sí, porque cuando yo estaba en séptimo, octavo, noveno, ellos ya tocaban en festivales grandes y eso, y eran claro. pollos, pero sí nos llevaban. O sea, usted empezó a escuchar Doctor Crápula antes de que fueran famosos. O sea, Antes. ya los referenciaba. Claro, con el disco de La Patilla. Sí. Ni Era un EP. No, hombre, no eran tan malos. Creo que era una. Bueno, yo igual no escuchaba mucho porque a mí me gustaba más el metal. Sí. No, pero digo, o sea, usted ya sabía quiénes eran. Sí, claro, en mi colegio había una pandillita de Rusois que les gustaba. muy con su banda musical, su parche, Shad, Rash, todas esas mierdas. Ajá. Y ellos escuchaban a Doctor Crápula y aún estos manes siendo unos gomelos, muy gomelos, Ajá. decían que los de Doctor Crápula eran unos regomelos. ¿Ah, sí? Sí, es que se vuelco a... Pero, o sea, Doctor Crápula, ¿los manes son gomelos? Pues sí, sus familias son clase media alta, bogotana. No, yo no tengo ni... Hijos de profesionales. Usted desconoce la historia. Sí, lo que pasa es que en esa época había muy pocas bandas en Colombia. Ya, en acepté Bogotá. que le gustaba. Era de esos Rude Boys. El disco de La Patilla está bueno. Ahí ¿Sí? hay un par de temas buenos. Y el segundo se llama Dele la vuelta al disco. También tenía unos temas bacanos. Hay un cover de Gali Galeano muy chévere en el segundo disco. ¿Cuál? De Me bebí tu recuerdo. Ah, ¿sí? Sí. En la mano izquierda, Exacto, toma tu retrato. Con la exacto. otra mano, una copa de vino. Ese. Y brinde por ti, sin estar presente. ¡Ay, Gustavo Y brinde Priti! contigo, por tu amor Se imagina ausente. a Sergio Fajardo cantando esa canción el domingo por la noche, viendo los resultados con una mano el retrato de Petro y en la otra una copa. Una copa de, ¿qué? De vino De cicuta, rosado. Ojalá de cicuta. La Central, el podcast referente del progresismo Chirri Chic. Quinto episodio de La Central. Daniel Felipe, bienvenido. ¿Cómo estás, caray? Bien, muy bien, Pedro. Feliz de que la central la sigue remando, que este barco ¡Canoa! esta tabla sigue flotando en el océano. Somos como los de Titanic, Jack y Rose. Sí. Solo hay espacio para uno. Pa' uno. Es que la gente nos ha dicho que nos opacamos. Sí, claro. Bueno, esto ya es una guerra así a muerte, Claro. como dentro del pacto histórico. Ay, mala, le tocó Bolívar. Entonces yo soy Petro. Yo no Tengo juego. el lookito. El balón es mío.
Es que el pacto histórico es un poco eso, ¿no? Es como una constante pared entre Roy Claro. y Petro. Ajá. El resto no juegan. El resto sí, el No, resto mentiras. comen. Como... Es como Millonarios, que es McAllister y Daniel Ruiz. Sí, pero al final estos sí ganan. No, pues Millonarios también. Al final el pacto gana. Esa es la En Santa Fe, ¿quién juega? En Santa Fe, ¿quién En juega? Santa Fe en este momento solo juega el amor, el corazón, la tradición. No, Santa Fe en este momento sería como el nuevo liberalismo. Sí, pero- Colombianos están libres. no, yo creo que Uy, no, ¿viste ahí que- hay más coherencia. Yo iba a poner un tweet muy exitoso y es. ¡Qué pedo! No, es que yo ya sé antes que. Yo de replanteé un día, pero No, preferí no. no, pero yo dije, no, de pronto no. O sea, es que a veces uno sabe que es bueno, pero no pega. Ajá. Porque todavía no tenemos mucho alcance. Pero después vi que lo pusieron. ¿Cuál, Y era cuál, cuál? que el nuevo liberalismo pudo haber sido un email. Oiga, sí, pero una nota de voz, güey. Sí. Qué cosa tan terrible, güey. No, tan- pues qué tristeza esa a mí, vaina. a mí me cuesta entender, se lo confieso, cómo puede haber decisiones tan torpes como las que recientemente sobre todo han tomado Fajardo y los Galán Bros. Uy, O sea, sí. en el episodio pasado, cuarto episodio, si no lo han escuchado, escúchenlo. Hablábamos como de lo incómodo que es ver a Angélica Lozano o al concejal más estúpido, el más joven de la galaxia, apoyando a Petro. haciendo No, campaña. acuérdate que ahora somos hombres Sí, nuevos. pero- Ya no, no, yo sí los odio a insultamos. todos. sí. No, Julián, te apoyamos, eres lo máximo. Que uno dice, sí, bueno, cuesta verlos, es incómodo, Sí. incluso yo creo que hasta para ellos mismos Sí. lo es. Pero uno dice, bueno, al final de cuentas, llámese oportunismo, lo que sea, esa gente estuvo en la capacidad de parar, ver el panorama político y tomar decisiones que les favorecen. Fajardo y los Galambros, es que, parce. No, les puede. Yo creo que habría que hacer un poco lo que hemos pensado en este podcast. Ajá. Y es, oye, Juan Manuel, ¿cuál es tu target? O sea, el nuevo liberalismo, la figura de Galán en el logo, pero me voy con Rodolfo Sí, Hernández. no. O sea, evalúa un poco tu target, sé un poquito más inteligente y sácala. Yo creo que el problema es que cuando ellos se reúnen a planear las cosas del partido, Juan Manuel y Carlos y Fernando. Carlos Fernando. Yo creo que cuando piensan en el target, Juan Manuel piensa en Carlos Fernando y Carlos Fernando piensa en Juan Sí, Manuel. sí. Entonces al final dicen como perfecto, o sea, esto le va a gustar a todo el mundo. No, marica, le va a gustar a su hermano nomás. Sí, no, Lo siento y yo mucho. creo que, pues, lo lamento mucho, pero es gente que le falta calle, ¿no? Sí, o sea, por es gente supuesto. que de Unicentro no ha salido, entonces, Resto, pues, sí. ahí se ven las consecuencias. Calle es lo que le sobra a Roy. No como nosotros y Roy que hemos recorrido la Colombia profunda. Hijo de madre, los territorios. Los territorios hemos La periferia. incursionado. Bueno, hoy hay como picadito temático variado. Sí. Habíamos hablado a ver si de pronto teníamos en el tintero hace rato como contestar algunas preguntas, mensajitos que nos han llegado de nuestros... ¿Quién putas es usted? Es que no sé si a usted le ha pasado, pero a usted le preguntan quién putas es ese otro man y a mí me preguntan también lo mismo. Entonces, pues respondamos. Ustedes qué putas. Sí, sí. Hay varios mensajes así. Bueno, a mí me han preguntado varias veces lo del nombre, la central. La central. Como que dónde sale esa vuelta. Y yo la verdad, pues como que no me acuerdo muy bien por qué terminamos en esto. ¿La verdad no se acuerda? La verdad, ¿No te acuerdas de las cosas? ¿No te acuerdas cuando empezamos? no me acuerdo de lo que dije hace 5 minutos. Ok. Sí, me acuerdo que no me acuerdo. Expliquemos por qué somos la central.
A ver. Es que son. Pero ¿por dónde son muchas empezamos? cosas, ¿no? Es que empezamos por donde, de cómo terminamos sentados acá. Bueno, sí, sabe que es más ordenado por ahí. Ok. Por ahí. Yo me acuerdo que yo en la universidad como que hacía parte de un colectivo que era Rosaristas por la Paz. Ajá. Y en el colectivo había una amiga que se llama María Paula, que ojalá nos esté escuchando. Sí. Un Y si saludo. no, no, sí, de hecho comparte muchos nuestros episodios. y Sí, todo. sí, Gracias, sí. Mapis, gracias. Y me dijo, no, oye, que hay como una invitación para ir a un programa de radio, un Exacto. debate sobre la paz, Ajá. que si no estoy mal usted la había invitado a ella. Sí. Y ella como que no se le midió y Ajá, me dijo a mí. ajá. Y entonces yo dije, listo, vamos. Sí. Y Estamos hablando del año 2016. 16. Claro que sí. Y entonces yo fui ahí y ahí el Jorge Barón. ¡Ojo, Jorge Alfredo Vargas! Aquí no tenía mis apuntes de verdad. Sí, listo, Jorge, ya quedó entonces usted bautizado también. Para que no la monte. Listo, entonces acá Jorge Barón. Bienvenidos a Presunto Podcast con Jorge Alfredo Vargas y Jorge Barón. Era don Pedro Rojas. Sí. Y ahí usted estaba moderando el debate y, Sí. y ahí fue como cuando nos conocimos. Y todo comenzó. Sí, yo me acuerdo de un Daniel mechudo. Ay, sí. Mechudo, Me blanco. parecía Gustavo Bolívar. Ahora me parezco a Petro. Pero en ese Marica, momento pero me esa es parecía la Gustavo evolución del Bolívar. puta. Pasar de Sí. Gustavo Bolívar a Petro. es Ya, como la DJ siguiente evolución. DJ evolución es Roy. Roy. No, yo lo siento, pero Roy es solo Roy. Es que es muy difícil llegar tú acá Ya, a no encontrar hay las manera. esferas del dragón. 9, no son 7, sino para ser Roy ya son como 9, Sí. 18 esferas del dragón. Los 62 esferas del dragón con las curules que consiguió para. Sí, ese programa se llamaba En Contexto Radio Tertulia. Ok. ¿Y usted se acuerda quién era el dueño de esa emisora? Yo nunca le conté eso. No. Esa emisora se llama La Voz del Derecho y es de José Gregorio Hernández, parce. Ah, ¿sí? Que fue magistrado y... Ok. Sí, que es un conservador como muy republicano, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos hacen la invitación para hacer el programa de radio ahí, yo no tenía muy claro al man, pero lo busqué, lo googleé ahí, como sí, un tipo como muy de un derecho muy reflexivo y tal, pero súper conservador. Pero luego lo que me di cuenta sí es que es como muy Álvaro Leiva, muy por ahí de esa derecha republicana. Ok. Bueno, pues entonces yo me acuerdo, no sé si después de eso fue que nos empezamos a seguir en redes, como amigos en Facebook, no me acuerdo. Sí, usted empezó a tirarme picos ese día, ¿usted se acuerda? A picarme el ojo ahí en la transmisión. No, sí, primero fue eso y luego sí, como redes sociales. Y como que María Paula como que mencionaba un poco como su línea y yo estaba como entrando por esa línea también, Claro. como, pues llamémoslo así, como de como una izquierda cultural, Chirri ¿no? chic. Chirri chic, sí. Entonces yo estaba entrando como a esos espacios y me pareció chévere y ahí no sé, como que empezamos más a contactarnos, Sí, no me acuerdo creo que bien. alguna vez nos encontramos como en marchas y creo que en el concierto de los chicos del maíz acá en Bogotá nos No, es que yo me encontramos, ¿no? acuerdo como que se organizó un concierto de los chicos del maíz y yo estaba vendiendo boletas. Eso fue, sí, Sí, señor. sí. Y si no estoy mal, usted estaba como con una vaina que se llamaba La Sonora Mutante. Y yo vi un programa de esos. Ajá. Y la entrada era como con una canción de los chicos del maíz. Sí, con La de de- California, del Gulag, California. No, la de... Soy el rap que escucharía Ho Chi Minh en la jungla, sí. ¿Cómo es que se llama esa? Ah, se me olvidó. Sí, es de... ¿No es Pasión de No, Pasión de Talibanes no es. Bueno, no me acuerdo. A mí también me gustaban los chicos del maíz y entonces como yo estaba vendiendo boletas yo le dije a María Paula como, oye, Tú al Gulag y yo a California. ¿es esa? Sí. Listo. Y entonces, no, esa no es. Esa no es, sí, ya estoy viendo acá que no, No, es. esa no es. Bueno, una canción. A nadie le importa, nadie sabe ni quiénes son los chicos del maíz. Escuchen los chicos del maíz, que sí, Usted están ahí todo. escuchando esto. Bueno, y entonces, Escuchen los chicos del maíz.
Entonces yo le dije a ella como, oye, ¿por qué no le vendes una? Sí, Pues sí, dile sí, que sí. estoy, bueno. Y ella me dijo, sí, ya le escribí, pero él ya había comprado. O sea, usted lo está... Creo que yo tengo, y no es chiste, creo que con el parcero mío compramos la boleta 003 y la 004. ¿De una cosa verdad? así. Ese concierto fue muy bacano porque yo no sé si usted se acuerda, el concierto fue como un viernes, un sábado, no me acuerdo bien. No creo me que fue acuerdo. un sábado. Y el viernes estos manes llegaron de España y se los llevaron derecho del aeropuerto a la Universidad Pedagógica a ver una charla. Ah, sí, sí, sí. Que de hecho los manes decían al principio como no teníamos ni puta idea que nos iban a traer a esto, venimos de 10 horas de vuelo, estamos mamados. Y ese día conseguí un autógrafo de los chicos del ¿Ah, sí? país. Sí, 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 yo Chimba. tengo unos discos y los busqué, los hijueputas no me querían firmar nada. ¿Por qué? No, que estamos muy cansados. Y de verdad rechazaron a todo el mundo. Pero yo me metí ahí de intenso. Es weón, que hasta yo, bueno, yo sé por qué más o menos pasó todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es ¿Se que puede yo... contar? No. Pero bueno, yo estaba como dentro de la organización del evento. El caso es que yo no lo vi, Ajá. pero mi labor en el evento era vender lechona. Es que igual hubo hartos artistas antes de los Claro, chicos un del montón, maíz y llovió un montón. repaila, Horrible, esa eso, vaina estaba llena de embarrado. barro. No, pero yo digo, lo que le digo es el día Sí, 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 antes. sí, sí. Pero me refiero ya después Ah, en el ok, evento. listo, sí, sí, sí. Es que ellos tampoco querían dar declaraciones, nada, o sea, estaban como recaletos. Ajá. Y entonces, bueno, yo en ese evento estaba vendiendo lechona, eso me tocó ir a reclamar la lechona. No, o sea, Además, para- que el concierto era como en la zona industrial. donde Sí, fue, sí, sí, por la del 13. sindicato de trabajadores de los trenes, algo así. sí, algo así, el ferrocarril. Eso. Y entonces, bueno, fue ahí y ya por la noche eso ya nadie quería esa lechona toda fría y yo tratando de vender lo último y ya iban a Claro. tocar los chicos del maíz y yo ya al final dije, no, chao, dejé esa lechona ya botada y me fui a escuchar a los chicos. Y bueno, pero ahí yo no lo vi a usted, o sea, ahí no... Yo sí me acuerdo de haberlo visto ese ¿Sí? día. Sí, 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 sí. Ah, sí, ok, sí, yo me no- acuerdo, yo no lo vi. Yo me acuerdo, sí. Yo no lo vi. Yo le dije a mi amigo, ¿ese es Gustavo Bolívar o es el amigo de Mapis? O es un vendedor de lechona cualquiera. La Central, el podcast que te quita lo darks. Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt. Y ya. Y luego pasó algo muy gracioso, parce, y es que yo me presento a una maestría afuera del país y cuando me sale empiezo a hablar con gente con la que me quería ver antes de irme. Ajá. Y le escribí, ¿se acuerdan? Sí, sí, Como sí. parce, me voy a ir a estudiar. No, pero es que esta historia, este episodio va a ser largo. Bueno, no importa, ¿no? No, por todos, Pues todos sí. contando. Entonces, Que hubo algo entre sí, los sí, chicos del es que país. yo en ese momento, claro, como estaba como abrazando nuevas lecturas y me Ajá. acordaba que usted estaba ahí por esa onda, entonces yo un día le escribí y Ujú. le dije, oiga, bacano hacer algo como con lo que están haciendo la Sonora Mutante o cómo algo no, así. Sí, señor. Sí, De hecho, señor. me acuerdo, si no estoy mal, usted me respondió Ajá. o yo le escribí en un momento muy paradigmático que no voy a decir acá, sino después se lo cuento. Ok, bueno. Y entonces, claramente usted me respondió como al mes, Normal. normal. Y ahí me dijo, qué chimba, que yo no sé qué. Hay una reunión, yo no sé cuándo, fue una reunión en su casa. Yo no me acordaba de Sí, eso, sí, sí, sí. claro. Fue una reunión en su casa, como por el norte, por Sí, por Cedritos, yo vivía en Cedritos, esa época. que era como un primer piso, si no estoy sí, mal. sí, 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 Y yo sí, fui a sí, esa sí, reunión. sí. Ay, parce, yo no me acordaba de Sí, sí, eso, sí, claro sí. que sí. Pero la verdad, le voy a decir la verdad, la reunión me pareció muy profesor y Claro, estudiantes. sí, fue una mamera. Entonces, fue una mamera. bueno, ahí quedó, igual nos seguimos hablando. Sí, sí, sí. Y después entonces es que yo le escribo y le cuento como, marica, me voy a ir a estudiar, veámonos. Ajá. ¿Y usted ya se había ido o todavía No, estaba no, acá? no. Pero se iba al ratico, ¿no? Se fue... Y yo le dije como para dónde Sí. se va o algo así. No, que para Barcelona. Ajá. Y yo, de verdad, yo Yo también. también.
y ya, y confluir. Y terminamos estudiando no solo en la misma ciudad, sino viendo clase juntos, Sí, weón, sí, sin sí. ponernos de O acuerdo sea, en lo más mínimo. re coincidencial. Y, o sea, es que Esto ni escrito por Gustavo Bolívar. solamente si Roy escribiera un poema pensando en esto, sería Saldría posible. así. Pero, y además es que otro amigo que hicimos luego en común, Ricardo Naranjo, Sí. fue también la misma historia, o sea, Ajá. yo obviamente conozco a Ricardo desde hace mucho más tiempo, pero yo había dejado de hablarme con él un tiempo. Y también cuando me voy a ir a Barcelona, yo lo llamo y le digo, oiga, voy a dejar el camello porque me voy, coja mi camello, y el man, no, ¿para dónde se va? Para Barcelona. Yo también. Y terminamos en la misma ciudad, en la misma universidad. Sí, sí. Parce, son... Y terminamos los tres y más Exacto. personas de compañeros y amigos nuestros haciendo un proyecto bacano. haciendo un podcast Ujú. también que se llamó Radio Bananera. Radio Bananera, donde usted era el presentador el Jorge y el Barón. resto- el Jorge Barón. Y el resto circulábamos dependiendo de los temas, los tiempos. Y es un ejercicio muy bacano. Sí, era un tono un poco diferente a este. Uy, sí, bastante. Sí, era mucho más acartonado, académico. Que también respondía al momento que estábamos viviendo. Sí, sí, allá. sí. ¿Sabe qué me gustaba mucho? Sobre todo los capítulos donde se manejaba el catalán y el castellano. Ush. Era muy era el ritmo del. Para mí no era tan divertido. Es que, a ver, en Barcelona, bueno, claramente hay mucha gente que reivindica el uso del catalán, Ajá. entonces decían, bueno, sería bacano, y como ellos dominan los dos idiomas, Ajá. entonces sería bacano hablar en catalán y hablar en español. Sí. Y entonces, listo, sí, bacano, pero pues presente ustedes, o sea, No, claro que no, una persona hablaba, terminaba de hablar en catalán y yo quedaba como, sí, de acuerdo, muy chévere tu aporte. Por eso yo creo que lo mejor cuando uno es moderador de sus espacios es no ponerle cuidado a nadie. Sí, sí, sí. ¿Y usted qué piensa? Que es un Ya. poco lo que usted hace en este programa también. Lo No me que yo pone hago- cuidado. Lo que yo hago en mi vida. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Radio Bananera, tal, Ajá. Barcelona, pues una experiencia muy bacana. Sí. Y Yo me vine y usted se quedó un tiempo yo me más. quedé trabajando. Ujú. Y nada, terminamos acá en Bogotá otra vez. Ajá. Y que usted una vez me escribió y me dijo, oiga, hagamos algo. Sí. Nos volvimos a... Obviamente no, seguimos parchando como amigos. Primero fue aquella vez que nos vimos en mi casa con Mac. Sí, sí, claro, O, ¿no? O sea, o primero escribimos lo de la trivial y eso. no, lo de la trivial, Fue porque primero, yo seguía allá. usted estaba allá, claro. Sí, sí. Claro. Pues empezamos a escribir juntos, a hacer... De hecho, tenemos un drive ahí que no hemos publicado Parce, ni... sí, por culpa mía para... No, pero digamos que empezamos Sí. a tener lecturas a propósito de las marchas Ujú. que se empezaban a dar en Colombia, ya como que incluso mostrábamos un camino que podía, Sí. que se está haciendo realidad. Sí, algo y nada, y pues seguimos ahí parchando normal, nos vimos un par de veces, dialogamos. Y ahí usted como que me dijo, bueno, habíamos hablado como de, sería hacer bacano, algo, sí. tal, así como cuando usted habla con, con una chica y sí, sería chévere. Y un día ya usted dice, listo, no, ya. Hágale, sí está listo. Y tuvimos recientemente como yo creo que ese fue el mayor como epílogo de la central. Tuvimos una experiencia reciente de organización política con una persona en la que confiábamos mucho y veíamos como cierto liderazgo político, discursivo, mediático. Y ahí nos llevamos Pues como... no resultó. No resultó. Y dijimos, hagamos algo. Claro, y yo creo que ese finalmente terminó siendo como el último empujón, ¿no? Porque lo que usted dice, lo habíamos hablado mucho tiempo. Que a mí lo que me parece bacano de todo esto, de las muchas cosas, es como que finalmente uno se da cuenta que la inconformidad termina siendo como el punto cero de las cosas más bacanas, ¿no? Sí.
Venimos de trayectorias muy diferentes, de épocas diferentes. Bueno, no, creo que las trayectorias no son tan diferentes, pero sí venimos de épocas diferentes. Y aunque siempre habíamos tenido mucho compromiso en toda la movilización y los proyecticos en los que habíamos participado cada uno en su parche, pues habíamos estado como siempre inconformes y viendo la necesidad de aprender a comunicar cosas. Sí. Y que también lo que se oferta en los análisis políticos, en los medios, en el propio entretenimiento, lo deja a uno muy insatisfecho. Sí. Y creo que eso fue como la bola de nieve hasta que finalmente salió la central. Y yo creo que, o sea, esas dos cosas. Primero, la inquietud por la comunicación, como que es un punto en común. Y segundo, también como la lectura política de las cosas. Son como esos dos puntos y eso ha generado que también tengamos ciertas referencias en ambos lados, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, pues yo sí conocía un programa que se llamaba La Vida Moderna, había visto cosas, claro, pero no era como asiduo fan ni nada, o sea, como que lo tenía en el radar y luego usted me empezó a hablar como de eso también. Sí. Y yo pues entonces como que lo empecé a escuchar más detenidamente y a mí pues me encantó, o sea... Y lo decíamos hace unos días, que guayabo que se haya acabado. Sí. Y de verdad sí, hay gente que nos está viendo, escuchando, que le gusta como el entretenimiento bacano asociado con política y tal. Píllense los episodios, así sean viejos, de La Vida Moderna. Buenísimo. Se van a reír, lo van a disfrutar muchísimo. Y yo creo también que eso fue muy valioso, que encontráramos referentes, claro, no netamente políticos, no netamente intelectuales, sino que todo este tipo de cosas más asociadas al entretenimiento son las que más terminaron motivando cosas, ¿no? También. Sí, digamos que nosotros lo llevamos mucho hacia la política, o sea, La Vida Moderna es un poco menos política, sí, pero es igual esa pretensión de combinar política y entretenimiento, como que dijimos, yo creo que es, pues creemos que es por ahí, sí. Y también hay otras referencias ahí, por ejemplo, hay unas viejas también en España, igual que La Vida Moderna, otro podcast que se llama Estirando el Chicle, qué cracas, que también es muy bacano, o sea, tiene un contenido así como muy de avanzada y es muy entretenido y tiene invitadas y es como una dinámica muy bacana que también dijimos sería bacano hacer algo similar, y son, bueno, Estirando el Chicle, que una es Carolina Iglesias y la otra Victoria Martín, que también muy bacano. Uy, son geniales, parce. A mí sí algo me da envidia de esta gente, es la capacidad de encontrarle la vuelta de tuerca, ¿no? Que el entretenimiento por donde nosotros lo hemos intentado ver, que es como más cercano al humor, finalmente ese como gran secreto, o lo que dicen los que saben de comedia, es que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Okay. Todo hecho trágico después de un tiempo es susceptible de volverse comedia, porque uno le encuentra como la vuelta de tuerca, no lo había visto por acá y esto es gracioso. Yo admiro mucho y me da mucha envidia, de verdad, como de esta gente de la que estamos hablando, sobre todo las chicas de Estirando el Chicle, y es esa capacidad para encontrarle la vuelta de tuerca a cualquier tema, a cualquier conversación así, inmediato, ¿no? Es como, guau, qué putería y qué efectivo que es eso frente a la audiencia que se divierte y... Sí, y todo esto también un poco para decir que hay productos comunicativos bacanos que de pronto acá en Colombia la gente no conoce y que sería bacano como que se acerquen a ellos. De acuerdo. Y en ese sentido se me fue lo que quería decir. Pero sabe, lo que usted está diciendo, yo creo que ahorita, parce, tiene una importancia muy brava. Y es que los cambios políticos que se ven venir para este país no deben ser netamente en las leyes, en la política pública, en el discurso del presidente y la vicepresidenta, bla bla bla, sino que para que realmente haya unos cambios como sociedad, para que tengamos una economía más humana, una política más transparente, más democrática, es necesario el cambio cultural. Es como... Total. Ocurre en el tiempo, sí, pero digamos que el cambio cultural es como abonito, el abonito que uno va echando para que lo otro vaya ocurriendo de verdad. Y creo que parte fundamental de ese cambio y de que podamos ir construyendo eso, hay una gran responsabilidad en los medios de comunicación, no solamente los masivos,
sino también en los productos que se generan desde la contracultura, desde la contrahegemonía. Todo esto para decir que Matarife es una mierda. No, es decir, que me preocupa mucho que productos como ese sean los que manden la parada dentro de los sectores alternativos, bueno. Sí, y que, no sé, a veces como que me da la sensación como que en Colombia hace falta como una gama más amplia, o sea, como que el debate está muy centrado en las figuras políticas, Sí, o sea, Petro y Uribe, y de hecho lo hemos replicado un poco en este podcast, claro. Pero yo creo que en todo caso, pues, no sé, el abanico puede ser mucho más amplio, las opciones de entretenimiento, las opciones como un poco de acercarse de otra manera a la política puede ser más amplias. Yo creo que también habría que avanzar un poquito más en este tipo de contenidos y que, como usted dice, pues no sé, esas series como tan mamonas de Sí. Matarife y todo eso. Y a mí, por ejemplo, en el caso específico de... para los bloopers del 28 de diciembre. Sí. A mí lo que me preocupa mucho de productos como Matarife es que es la reproducción de muchos valores y de muchas maneras de narrar y de muchas emociones que son de la cultura política más reaccionaria de nuestro país, ¿sí? ¿A qué voy con eso? A que la manera en la que se narra, por ejemplo, voy a quedar en el ejemplo de Matarife, la manera en que Daniel Mendoza crea una narrativa desde un antagonismo tan básico, tan pandito, desde ver al otro, en este caso al uribismo, como una encarnación de la maldad pura. Pues digamos que los efectos políticos de eso, los efectos culturales de eso, a mí me parece la verdad que son muy nocivos, porque finalmente entramos en esa espiral de imaginar que al otro hay que eliminarlo, de que el otro no está revestido de esa maldad intrínseca y que hay que negarle su pasado, sus intereses. Yeah. Me parece que nubla y distrae, ¿sí? Creo que finalmente en esta serie Matarife a mí lo que más me molesta es que ha creado una narrativa absolutamente ridícula, ¿sí? Porque entonces es como con este rollito de los hilos rojos que van siempre en la foto de Uribe, es como si todo en esta vida, todos los males de la República de Colombia fueran culpa de ese señor, y el día que ese señor se muera o vaya a la cárcel, todo va a estar bien, porque él es el culpable del narcotráfico, del paramilitarismo, de todo, y la verdad es que no es así. Esa persona evidentemente representa esa persona evidentemente representa eso, y evidentemente su superpoder fue articular todo eso para hacerse el número uno, pero todos esos problemas están antes y después de Uribe. Sí, y o sea, eso por un lado, como el antagonista, pero por otro lado también hablemos del héroe, ¿no? Claro. Entonces, sí, por un lado, el antagonista, el que es el culpable de absolutamente todo. Sí, de hecho creo que es un análisis incluso, voy a usar una terminología muy revisionista, o sea, ni siquiera habla de que hay factores, sino que es una persona el malo y ya. Todo, ya está. Y por otro lado, el héroe, ¿no? Y el héroe también es un tipo muy viril, un tipo, es un hombre valiente. Solo contra el mundo. Así como Uribe solo hizo todo, él solo va a desenmascarar y que va a desenmascarar al villano Álvaro Uribe, y que él es el encargado de que se le caiga todo lo que tiene montado, y es el superhombre, ¿no? El superhombre que igual reproduce una matriz muy conservadora de, pues, cultural, en la medida en que apela a los valores, pues, del patriarcado, o sea, llamémoslo por su nombre, en el que lo masculino es lo que predomina, y los valores asociados a lo masculino, como la valentía, como la potencia, la fuerza, el que tiene huevos,
el que no se arruga, el que no se esconde. Ajá. Esos son los valores que valiosos, los que predominan en la sociedad, y no el de una persona pues sensible o que tiene dudas o que no sabe, sino que él es Daniel Mendoza, es el superhombre. Sí. Entonces, sí, estamos un poco combatiendo esto con la central. Sí. Esa es un poco la... ¡Qué debilidad! Claramente. Más bien vamos por los tiros a otro lado. Sí. Y sabe que ahorita, escuchando su descripción de Daniel Mendoza, también pensaba en algo, y es que este man viene de una élite económica colombiana, ¿no? Yo la verdad no tengo muy claro a qué se dedica su familia o tal, pero sí que toda la trayectoria biográfica de Daniel Mendoza pues está, de hecho él se hace famoso por unos escándalos y unas demandas que le hace a ¿cómo se llama este club, el de los Rosales? No sé. Ay, el de la séptima con 60, el Nogal. ¿Ah, sí? Sí, él escribe como uno de sus primeros libros o sus primeras columnas, es contando cosas, escándalos sexuales, aberraciones, depravaciones que ocurren dentro del Club El Nogal, que es un club social donde confluye, pues se supone como la élite más élite de Colombia, sobre todo de Bogotá, que tiene muchas historias en torno incluso a que Mancuso se quedaba a dormir ahí. Bueno, el caso es que incluso es un poco la justificación de las FARC para hacer el atentado el bombazo del 7 de que febrero hizo. del 2004, sí señor. 2003. 2003. Y a lo que iba es que recientemente, hablando con unos amigos sobre los cambios políticos en Colombia, decíamos que más allá de lo meramente ideológico, aunque creo que eso es absolutamente imposible separarlo así asépticamente, Colombia sí que necesita un cambio de élites, ¿sí? Y es como, recientemente, ¿qué le han dado las élites, los hijos de las élites a nuestro país en términos de ciencia, en términos de producción literaria, en términos de producción cultural? Claro que hubo unos hijos de las élites como en los 70, 60, los Santos, los Santo Domingo, ¿no? Que tenían mucho que ver con la cultura, con la intelectualidad, con la producción científica, con las universidades, y eso se ha venido perdiendo. Y aunque Daniel Mendoza no sea un hijo del establecimiento, sí que es un tipo que ha tenido la oportunidad de construirse un capital cultural muy fuerte y no lo ha hecho, parce. O si lo hizo, lo esconde perfectamente, porque lo que vemos con su Matarife, con sus artículos, con sus vainas, es lo que acabamos de describir, que es más bien la reproducción de esa cultura rancia y muy reaccionaria que usted describía. Sí, ¿no? Y un tipo sumamente egocéntrico también en todo lo que hace. Entonces, pues sí, yo creo que ese tipo de cosas también hay que cambiarlas. O sea, así como, pues como se cambia la política, también hay que ir pensando en cómo se cambian pues todo ese tipo de expresiones culturales. Y eso nos lleva también a ver cómo va a ser, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación en este gobierno. Denso. ¿Sí? Que, por ejemplo, ya empezaron a hablar como del escándalo económico. ¿Cómo es que es? El pánico económico. El pánico económico. Sí, qué barbaridad. Que sí, o que sea, el dólar a 15,000. sí. Que pues a mí todo lo que dicen del pánico económico me beneficia. Primero porque no tengo nada, o sea, segundo, porque no estoy planeando viajar al exterior, no tengo en este momento los medios. Tercero, porque tengo un par de euritos ahorrados, entonces que se suba eso a 10,000 pesos, me hago millonario. Pues, que se suba a 10,000 pesos para tener 30,000. Pues no es que tenga 2,000 Claro, euros, claro, tengo claro. por ahí 200 euros, pero que esté a 15,000. Ojalá el pánico económico llegue a Colombia. La Central, puro sabor, nacional, popular.
creo que en cierto modo los empresarios dueños de los medios de comunicación también pueden llegar a querer una relación no tan hostil con el gobierno. Entonces yo creo que de pronto los medios de comunicación se pueden moderar un poco una vez Petro sea presidente. Hay que ver, o que se le vayan con toda, o que empiecen a moderarse y que empiecen a tender puentes, porque por ejemplo pues los Gilinski, que son los dueños de Semana, también pues tienen... De Semana y de ese micrófono y de esa cámara y de todo. De lo que digo. Pues esos manes también pues tendrán pues interés de que pues los dejen sanos. Claro, entonces pues hay que ver cómo se van a mover en ese sentido. Y también, no sé, yo creo que eso pasó un poco, sobre todo en el paro del año pasado, y es que también hay manera de presionarlos por el lado de la audiencia. Y es que digamos que los boicot, no escuchemos RCN, no reproduzcamos Semana, eso finalmente pues con sus matices puede tener impacto, ¿no? Pero sí creo que lo que algunos medios empiezan a entender, no todos por supuesto que no, pero sí algunos medios de esos digamos masivos, hegemónicos empiezan a entender, es que están ahuyentando una audiencia bastante significativa, y que esa audiencia es sobre todo gente menor de 35 años, y que cada vez su audiencia se va aviejando más, y el hecho de que esa audiencia sea vieja implica que es una audiencia que no está muy conectada a redes sociales, que no consume mucho de lo digital, y creo que eso también les empieza a ejercer presión, que hay que hablar, que hay ciertos temas que antes no podían estar en la agenda, pero que ahora son temas que a la gente le interesa consumir, y yo creo que por ahí también puede haber una presión bacana. No, y que además la victoria de Petro es la representación más fiel del fracaso de esa estrategia de RCN y de Semana, de perder esa pretensión de imparcialidad, porque al final, pues, ¿qué pasó? O sea, llegó Vicky y le dio con toda, pero antes lo que hizo... El resultado de eso antes fue que Petro ganó, o sea, ya es como un descrédito total a ese tipo de... a esa marca, ¿no? La carátula de ingeniero exguerrillero. No, ya, es que ya se pasaron, o sea... que, de verdad, o sea, incluso uno con esa gente uno corre la línea, ¿no? Porque sabe que son capaces de muchas cosas, pero eso... No, y después salen a sacar el escándalo de que el pacto histórico está corriendo su línea ética. O sea, después de que le dan toda, de que dicen, oh, están corriendo su línea ética. O sea, es que ya no es a ver, es que en el discurso, en las narrativas, hay dos cosas que son fundamentales. Que sean funcionales a su historia de vida. O sea, que una narrativa, no sé, por ejemplo, la narrativa del cambio sea funcional a lo que usted quiere como persona. Ajá. Y la segunda, que la narrativa sea creíble, o sea, que usted se la crea. La narrativa de Semana, la narrativa de RCN no es creíble, nadie, ya no se las cree. La de Caracol se la compro, o sea, puede que haya gente que le crea Caracol, pero esas no, yo a Juan Diego Alvira le compro lo que sea. Juan Diego Alvira vende hasta... Yo, cualquier cosa, usted a Juan Diego Alvira le da un vaso de agua y un Alka-Seltzer para que le haga ejemplos con eso, parce. ¿No ha visto las notas que está haciendo ahora de los motociclistas? No. Se las recomiendo, o sea, es... ¿Narrativo? Juan Diego Alvira. Quiere aprender sobre narrativo. No, Juan Diego Alvira me cae muy mal desde City TV, o sea, yo ese man no me lo aguanto, de verdad. Es un paquete igual, pero bueno. Vea que, es que lo que usted estaba hablando hace un ratico, casi cierro el computador y se nos jode la grabación del audio. Lo que se estaba hablando ahorita me acordó de un tweet que vi esta mañana, de Sebastián Nora. ¿Sabe quién es Sebastián Nora? Sebastián Nora es un tipo... Espere, se me dice Sebastián Nora y me acuerdo de la transmisión que hicimos de la segunda vuelta, que usted habla de un muchacho que parece una señora. Nora y Sebastián Nora. Bueno. Ok. Sebastián Nora es un man que creo que habla en Blue Radio o en alguno de estos medios muy de lo que estábamos hablando, y el man en Twitter es como medianamente, no es relevante, no es influyente, es presente, está muy presente en el mundo Twitter, y el man siempre maneja un discurso centroaséptico, que pues derecha.
Y el man puso este tweet esta mañana. He hablado con parlamentarios de diferentes sectores. No, pero esta mañana, no, hace como 8 días. Ah, bueno, sí. He hablado con parlamentarios de diferentes sectores y todos coinciden. Petro apenas tendrá oposición en el Congreso. Sienten que opinión pública y contexto lo acompañan. La única fuerza alternativa serán los medios de comunicación. Alternativa. Que yo creo que eso también va a influir mucho ahorita, y es que en el nuevo mapa político que se va a configurar en Colombia, que se está configurando, ya es imposible poner a los medios por fuera o como algo complementario de ese mapa político. Okay. Medios como los que representa este tipo, medios como Semana, que yo creo que van a seguir en esa pela, ellos se van a alinear totalmente. Creo que incluso son conscientes de que hay ese vacío de oposición política y creo que por eso van a ser más peligrosos en este momento, porque saben que no solamente van a reproducir el discurso de la derecha, O sea, usted se va. sino que van a ser productores de discurso también, de narrativas, sean verosímiles o no. Yo estoy de acuerdo en lo que usted dice, o sea, se inventaron las narrativas que pocos le copian, pero sí que me da la impresión de que por ahí va a estar la jugada en medios como Semana, como tal vez lo de Caracol tendrá sus matices y tal, pero Blue, Semana, yo no sé. Hay que verlos. Yo no la compro de una. Yo planteo que hay esas dos opciones. Yo veo que usted se va más por Sí, esa. yo creo que los de medios, oposición radical. ese campo mediático se va a partir y parte de los que se van a partir van a jugar. ¿Sabes? Yo veo un poquito de parangón como con la experiencia española. Obviamente el gobierno de coalición en España no generó tanto. Pues está en cabeza de un partido tradicional. De un partido tradicional, claro. Pero sí que se ha visto un reposicionamiento de algunos medios de comunicación haciendo abierta oposición a Pedro Sánchez, reproduciendo lo de llamarlo socialcomunista, y todo ese tipo de cosas. Yo siento que va a ir por ahí, justamente por lo otro, porque la derecha española se quedó todavía creo yo, sin unas cabezas muy visibles, o más bien con muchas cabezas visibles. Está buena Que era lo que usted decía, no me acuerdo si fue en este episodio o en el pasado, de las muchas cabecitas que le están saliendo a la derecha colombiana. Ah, sí. Y creo que eso finalmente es como no tener cabeza. Y eso es jodido porque tener una relación así de conflictiva con los medios es no. bien jodido, muy tensionante. Sí. Pero bueno, aprovechando la referencia que hace a España, Ajá. no sé si se ha dado cuenta que dijimos vamos a responder preguntas. Planteamos la primera y llevamos como 1 hora de programa y no la hemos respondido. Entonces, ¿por qué la central? Al mejor estilo Gustavo Priti, güey. Preguntas, 8 vueltas y al final se ve. Bueno, pero lo teníamos planeado, todo esto era para decir por qué la central. Bueno, contestamos una de las preguntas que había, que era cómo nos conocimos y cómo resultamos haciendo esta vuelta. Pero igual la pregunta que planteamos al principio era otra. Pero bueno, entonces, ¿qué la quiere responder? No, hágale usted, que yo ya me eché un carretazo. Bueno, la central era una librería, es una librería de Barcelona y también hay en Madrid. Que es un espacio muy bacano que pues tiene pues todos los autores que usted quiera, también pues muy, digamos, una tendencia académica que de pronto hay autores que no llegan mucho a Colombia, bueno, de filosofía, política, bueno. Lo que usted decía, una oferta literaria como de la izquierda culturalista, más moderna y posmoderna, sí, más. Que se fija más en todos estos temas que hemos venido abordando de populismo, hegemonía, bla, bla, bla. Psicoanálisis, también, bueno, por ahí. Digamos, mucha literatura bacana que a veces no llega a Colombia y que a su vez también tienen como su café, digamos que también dan sus clases, por ejemplo, sobre Nietzsche, sobre Freud, o sea, tienen unos profesores muy bacanos y entonces es un espacio en el que usted puede ir a perderse y a pasar el día y digamos que dijimos, bueno, empezamos como
teniendo en cuenta esas referencias culturales, pensamos que un nombre muy bueno es uno de un programa que hay en España, que es La Resistencia. Sí. Y entonces dijimos, tiene que ser algo como por ese lado. Ajá. Y dijimos, bueno, este lugar que existe en Barcelona, que digamos que es una referencia que nos une y que también tiene unos significados bacanos y que también puede hablar de la centralidad política, de una pretensión de crecimiento, pues puede ser un nombre bacano para este programa, y por eso llegamos a La Central. Esa es como la explicación. Esa fue, sí, Y- claro. Y qué pena, como para ir cerrando, entonces hay como entonces dijimos, bueno, y entonces ¿cómo puede ser La Central? El círculo que usted dice es como una montaña rusa. Entonces, como para cerrando, empezamos con La Central, terminamos con La Central. Dijimos, pensando en este programa cómo podía ser, pues, y con esas referencias de las que ya hablamos, dijimos, bueno, debería ser algo que contenga frescura, que sea como ameno, tal, que no nos tomemos las cosas muy en serio, pero que al mismo tiempo tenga como un análisis muy atinado, muy como riguroso, como que combine esos dos mundos. Y ahí usted dice, esto es el Keep It Cutre de Ignatius, que es un comediante de la vida moderna. Sí. Y entonces esto es como el Keep It Cutre de Ignatius. Sí, que es mantener el espíritu del punk, ¿sí? El primer espíritu del punk, que era una vaina con un mensaje poderosísimo para una juventud que venía de una posguerra muy cruda, con un rock and roll absolutamente cooptado por la industria cultural, y llega el punk a vender un mensaje muy poderoso en un formato cutre, que cutre es como un poquito sinónimo de chirri, ¿no? Sí. De feo, de sencillo, de como paila, exacto. feo, como... Y creo que esa ha sido la idea, y está obviamente en construcción, y para allá vamos, y es lo que usted decía, pues somos politólogos, la política nos trasnocha, nos gusta, nos inspira, nos gusta analizar, meter el diente, pero todo eso, comunicarlo, keep it cutre, keep it chirri, keep it sencillo, Sí. keep it accesible, Sí. y no llenarnos. Yo creo que de hecho hace rato no lo mencionamos, pero lo tenemos ahí en nuestras redes sociales, y a mí me gustó mucho cuando usted lo propuso, y era: seamos un podcast de análisis político sin corbata. Y a mí lo del sin corbata me gusta mucho, porque creo que obviamente se entiende de una, como somos analistas políticos, sin lo acartonado, sin esos marcos muy rígidos y muy aburridos de lo academicista, de lo mediático así serio, pero creo que también somos un espacio sin corbata, en términos de que también nos quitamos la corbata de la militancia, que quiere escuchar reafirmarse. Entonces yo creo que eso también es la central, y lo que estamos construyendo, quitarnos esa corbata. Sí, y me parece un muy buen cierre, pero creo que no podemos cerrar sin decir, pues, entonces, que ese Keep It Cutre también llevó a que usted dijera, hay una profesora, si no estoy mal, que habla de lo chirrichic. No, y aprovecho, hace rato quería decirlo, no, es una influenciadora de redes sociales que se hace llamar Mis Delirios, Miss Deli. Ok. Que es un referente. Mis Delirios, la quiero mucho, es una bacana, y ella hace un tiempo se inventó en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es por donde se mueve, lo chirrichic. Ok, entonces, ese termina siendo como un poco... Es que yo le dije, bueno, cuando uno hace algo tiene que pensar en los valores que quiere transmitir. Y usted me dijo, no, es que yo no sé pensar en valores. Entonces, yo no tengo valores. Voy a poner ese esquema de vida de ahora en adelante. Y entonces, una forma muy buena de resumir lo que queríamos hacer era lo chirri chic. Entonces, lo chirri es no tomarse las cosas en serio. Y lo chic es un poco la rigurosidad del análisis, y de que el hecho de no hablar en un lenguaje muy sofisticado o muy académico o muy
muy no común sino repetido, por ejemplo, en medios de comunicación, no significa que no leamos o que no Exacto. pensemos más allá, que también creo que ese es digamos un defecto de la gente que no le gusta la academia, y es entonces, no, eso es muy académico, pero entonces no lee, no hace mayor análisis, sino todo es pasar por la vida como si nada. Sí. Pero yo creo que sí hay que rescatar ese valor del pensar, de rumiar, acuerdo. de ir un poco más allá, y yo creo que esa es como la combinación a la que queremos llegar. De Eso acuerdo. es como la central. Hay una canción de los Chicos del Maíz. Todo el... ¡Qué lindo! Hay una canción de los Chicos del Maíz en la que el Nega dice... bueno, es como un beef, una contestación de los Chicos del Maíz a otro rapero que los había interpelado. Pollos y hermanos. No, es del Pasión de Talibanes esa canción. La cosa es que en la canción el Nega lo que responde es como tú te preguntas por qué los Chicos del Maíz somos tan ásperos, más o menos. Pues la respuesta es que yo me iba a la biblioteca después de irme de copas, ¿sí? Y es como un poco eso, no hay que abandonar ninguno de los dos frentes, ni el de la frescura contracultural, ni el de la reflexión, que no es académica. Yo creo que es más un ejercicio intelectual, y creo que eso también en Colombia tenemos que aprender un resto, que lo intelectual no necesariamente es académico, y que lo intelectual no es necesariamente lo aburrido, lo acartonado, sino que pensar y reflexionar se puede hacer desde espacios tan precarios como este. Sí. Y de que 4 episodios así no se note, hemos botado mucho de línea. Sí. Entonces, bueno. Línea entre líneas. Sí, eso es la central. Exacto. Bueno, parcero, cierre entonces esta vuelta. Gracias.